Y voy a volver a decir, es la primera vez que tengo en el Resto Billeterí un comodorense que se quedó o vino para el programa al piso como debe ser. Así que, Vanessa Abril, gracias. Y es más, vamos a romper el hielo. Vanessa Abril es la responsable de que a mí me digan que soy bebotero. No fue así, Vane. Bueno, no bienvenida. Sé, buen día, muchas gracias. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Ese día que te trataron de bebotero, me preguntaron y no tuve más que... Yo no puedo mentir. Tu frase de Lai Gonza me arruinó. Además, lo dije ese día, nos conocemos hace tanto tiempo y tenemos una cierta confianza para algunas cosas que yo no lo puedo clasificar como beboteo. Pero si soy caballero, si respetuoso. lo lee otra persona, podría ser beboteo. El tema es quién lo lee. Estos delincuentes que trabajan conmigo acá en la radio. Vane, no sé por dónde empezar, porque la realidad y la idea, lo hablábamos con Facu, de tenerte acá en el piso, es precisamente hablar, porque fuiste subsecretaria de Información Pública, sos miembro y mesa del Frente Renovador Chubut y nacional también, y hoy sos diputada provincial en un contexto que para mí son fundamentales los legislativos en esta gestión macro, y lo mismo para provincia y lo mismo hasta los concejales que entraron por la ventana son importantes, y creo que la elección del año que viene, que ya vamos a entrar, es fundamental. Digo, ¿qué te dejó la gestión con Mariano al frente de una comunicación, de un contexto económico muy difícil? Porque recién hablábamos fuera del aire, no era solamente informar, era estar al lado del primer mandatario provincial también, ¿no? Sí, bueno, ¿qué me dejó? Me dejó un montón. Yo siempre, cuando tengo que recordar mi paso por la subsecretaría, recuerdo lo mismo. Y Facundo, que era el director de prensa en ese momento y hoy me acompaña en la legislatura. Que le mandamos un beso porque hoy no está acá. Que le mandamos un beso porque acusó enfermedad, así que le mandamos Marea Roja. Marea Roja. Comió la agostina y se descompuso. Un beso y que se recupere pronto. Pero siempre se acuerda de la misma anécdota. Yo llegué y convoqué al personal de la subsecretaría y les dije, yo acá... no vengo a hacer política, yo soy un cuadro técnico en la subsecretaría de Información Pública. 10 minutos después. 10 minutos después, es como, viste, 2 Doritos después. Tal cual. El caos de la política y además esto que vos decís. Yo siempre digo, el subsecretario de Información Pública depende... En ese entonces era del ministro de Coordinación, éramos colegas, dependíamos del ministro de Coordinador, que en ese momento era Federico Mazzoni, pero el subsecretario de Información Pública depende casi directamente del gobernador, porque estás en una cuestión directa y además con esta lógica de yo soy un cuadro técnico y bla, bla, bla. Que por eso 2 Doritos después te das cuenta que tenés que estar en permanente y además tenés que meterte en la cabeza porque yo decía, uno viene como con la técnica y con una cuestión más de la dinámica de lo institucional, pero la realidad es que te tenés que meter en la cabeza y tenés que conocer a quién vas a comunicar y qué vas a comunicar porque medio error de eso y te cambia el eje de la comunicación. Claro. O sea, si vos interpretaste algo que quiso decir Mariano en este caso o el gobernador en este caso y no es lo que piensa, te la mandaste. Sí. Porque además en algún punto, más allá de que yo no hacía la vocería de hacer conferencia de prensa ni nada, pero vos sabés muy bien que sos quien se comunica con los medios todos los días para definir agenda o qué temas son importantes para el gobierno. Entonces, de alguna manera, hablas en nombre del gobernador con muchos de los periodistas en función de la agenda informativa, porque también, digamos, y la subsecretaría no solo tiene la responsabilidad de comunicar las cuestiones del gobernador, sino también tienen del gobierno en general. Entonces, el intercambio con todos los funcionarios, no solo con los de primera línea, segunda y tercera línea, para saber qué están haciendo, qué podemos rescatar, qué les tenemos que contar, porque la función
la subsecretaría es difundir los actos de gobierno en función de lo que se está haciendo para los chutenses, en qué se gasta el presupuesto, en cómo se están avanzando con las políticas públicas. Vos sabés bien, hay en localidades en las que, por ejemplo, los servicios públicos dependen de la provincia, entonces están en permanente contacto de si hay un motor que salió de funcionamiento, cuándo se va a llevar los repuestos para arreglar el agua, la nafta, bueno, una serie de cuestiones en temporada de pesca, cuando hay temporada, que, bueno, todas esas cosas que a veces... Bueno, ves, ser comunicador de Milei no habría problema porque lo único que comunica es economía. O sea, que todo eso que vos estás diciendo no... No, y además con esta cuestión del vocero que tiene de soberbia y de... Por fin, pero además ya es ministro. Ya es ministro, una carrera, ha tenido una carrera meteórica. Ahí entra muy bien la frase que no lo puedo decir, y menos adelante de Vanessa, de Nahuel. Siempre, pero siempre se puede ser un poco más obsecuente. Claro. Vamos a decirlo. No es obsecuente la palabra, pero... Sí, la entendimos todos. Ni hablar. Sí, claramente. ¿Y cómo, linkeando con lo que pasa hoy ya, cómo ves la información pública de este gobierno, del gobierno de Ignacio Torres en la provincia? No te digo no te digo ni que opines del colega, de otro colega, sino en la relación de información con la comunidad y con la política, claramente. Sí, yo creo igual, y yo también lo padecí, se modificaron mucho las reglas, ¿no? Se modificaron los medios, se modificaron las reglas. Tiene una gran injerencia hoy todo lo que tiene que ver con redes sociales, pero desde y yo así lo entendí el tema de se convierten en un nuevo canal de difusión. El gobernador es un canal en sí mismo, a través de sus redes. Entonces hay una dinámica que es completamente distinta y una lógica completamente distinta. Te diría, yo antes de ser subsecretaria y desde mi empresa brindábamos herramientas y servicios al sector público y con muchos de los gobiernos trabajamos. Y ahí era como una lógica más lineal, si se quiere, ¿no? De la gacetilla, el medio y la entrevista, y digamos, y no había demasiadas interrelaciones en el medio respecto de lo que vos difundías y de lo que se conocía. Bueno, hoy esa dinámica es completamente distinta. Yo creo que digamos, a mi entender y de lo que voy viendo, le falta un poco esto de entender que tienen que comunicar no solo los actos del gobernador, sino los actos de gobierno. Falta esta lógica de tener más comunicación en el sentido de la información necesaria para la gente para poder llevar a cabo algunas actividades. Entonces, en eso sí veo que por ahí está más centrada y focalizada en la figura del gobernador la comunicación y no tanto en los actos de gobierno en sí. Claro. El famoso pino. Claro, exactamente. Sí, sí. Y hoy recién hablábamos lo que significa, independientemente de que gracias a Dios yo veo... Y capaz que también es por la impronta que tira desde el Ejecutivo. Veo una legislatura que no paró. Asumió el 10 de diciembre. En el verano se trabajó como si hubiese sesiones ordinarias, con muchas extraordinarias. Después la ordinaria y todo lo que conllevó, las leyes que se han tratado y en paralelo lo que se está viviendo a nivel macro con las decisiones de Milei. Digo, ¿cómo te ayornaste, cómo te encontraste con esa Vanessa Abril legislativa? Bueno, primero la dinámica es completamente distinta a la del Ejecutivo, es un salto totalmente distinto. Yo entiendo que han levantado esta bandera y entiendo que por las legislaturas anteriores es la legislatura que más trabaja. A mí eso la verdad, no me incomoda. Yo si tuviésemos que... De hecho, yo creo que hay que buscar una dinámica... Es la impronta personal también, sí, ¿no? pero este año, vos sabés, esta legislatura modificó el reglamento y tenemos esas sesiones cada 15 días los jueves, que son sesiones eternas. Y la verdad es que somos pocos legisladores, o sea, somos 27 legisladores... y
y estar a veces 12, 13 horas sesionando, llega un momento en que, digamos, pero por una cuestión lógica, perdés el hilo, perdés la concentración, a veces tenés cosas preparadas para última hora, lo que se llama la hora de preferencia, que es como el momento en donde... Es donde más atento tenés que estar, porque te pueden meter algo por la ventana que no sabes. Exactamente, y es en donde se presentan proyectos de resolución, de declaración, de repudio, y la tenemos al final. A diferencia de muchos consejos liberantes de Trelew, es al principio, creo que Madryn lo mismo. Sí, eso me llamó la atención. Sí, entonces eso hace a veces que lleguemos a la hora de preferencia con lo justo, pero porque son 10 de la noche y realmente estás con lo justo. Sí, llega un momento de decir, mejor no hablo nada, ya fue. Ya está, me duelen los pies. Tiene la palabra ahí, no. Siga. Pero bueno, a mí en definitiva, más allá de eso, digamos, de esta dinámica, porque hay muchos proyectos de declaración y de... que yo entiendo que la gente espera que la legislatura declare de interés sus proyectos, sus cuestiones, sus eventos, pero a veces eso hace que sean sesiones eternas o discusiones como la que tuvimos en función del RIGI o en función de algunos temas importantes que se han tratado en la legislatura, y las discusiones son encendidas. Has tenido planteos picantes. Sí, bueno, y la última sesión, sin ir más lejos, se trató el tema de la modificación de la Ley de Administración de Comunas Rurales. Se había discutido en comisión, se habían planteado algunas cuestiones se modificaron y otras llegaron al recinto tal como habían sido introducidas por el diputado que metió el proyecto. Hubo un cuarto intermedio de más de 2 horas en donde se terminó modificando el proyecto en función de las cuestiones que se habían planteado ya en comisión. Entonces, a veces me parece hasta absurdo esa cuestión de idas y vueltas. Yo creo que los trabajos en comisión hay que hacerlos, pero hay que hacerlos con responsabilidad, hay que escuchar todas las voces. Y los diputados del oficialismo tendrán que hacer las consultas necesarias en función de lo que se plantea, porque después terminan modificándolo en el recinto. Entonces, nos juntamos en comisión, no pasa nada, vamos al recinto, discutimos en el recinto, ¿cuánto intermedio? 2 horas, modificamos. Y entonces, viste, es como una pérdida de tiempo para todos, porque esa discusión ya estaba dada. O tal vez tardar una semana más en el tratamiento del proyecto para que el proyecto que llega al recinto sea el mejor proyecto. Igual. Y pueda ser acompañado por todos, porque esa es la discusión en definitiva, ¿no? Si yo te pregunto en estos 9 meses de gestión que llevan en la legislatura, hablo de la legislatura como institución, ¿qué proyectos en estos 9 meses crees que le cambian la vida a la gente, de los que han aprobado en estos 9 meses? Porque viste que está esa discusión de, vos decías recién, hay muchas declaraciones, hay muchas instituciones atrás de esas declaraciones que justamente lo que buscan es por ahí una mayor visibilización y demás, pero después hay otros proyectos que realmente le cambian la vida a sectores, desde grupos pequeños a la sociedad completa. ¿Cuáles crees que han sido las discusiones por ahí más trascendentes que ha tenido el... Mira, yo es una de las cosas que a veces planteo. ¿Y esto a quién le importa? ¿Qué estamos discutiendo, no? Lo he dicho en el recinto incluso. Salgamos del microclima político, ¿no? Que claro, salgamos de... Porque a veces me parece que discutimos este ranking de, quién es el diputado que más proyectos presentó. ¿Y esto a quién le sirve? ¿A quién le estamos modificando? Ego. Claro, es cumplir con los objetivos de necesito tener un proyecto por mes, 2 proyectos por mes, un proyecto por sesión. Entonces, a veces, de cualquier manera, hay proyectos que han sido interesantes, que no sé si le modifican, no sé, la semana pasada, y sí fue un proyecto que se trató mucho en comisión, que venía de la legislatura anterior, que se conversó con el Ejecutivo, que es una ley de la modificación de los patrimonios mínimos de los presupuestos mínimos para la consideración de patrimonio intangible de la provincia. Que realmente, digamos, era algo que hacía falta y que no estaba, que esto es poder considerar patrimonio histórico de la provincia cuestiones intangibles que tienen que ver por ahí con ceremonias, con ritos, que tienen que ver con preservar tradiciones, historias y demás. Tal vez no le cambia la vida a la gente, pero vos pones los condicionamientos para que haya una reglamentación clara respecto de qué se puede considerar. Ese es un claro ejemplo de un proyecto que tuvo mucha discusión, que vino. Tal vez, insisto, no le cambia la vida a la gente, pero
poner Ordena. reglas en algunas cuestiones. Pero después hemos discutido una ley que para mí era importante. Hicieron un show, que es la ley de educación financiera, robótica, programación, que es una ley... Ahí saliste con nosotros en Pido la Palabra. Ah, bueno. Me acuerdo. Bueno, porque, digamos, yo lo que decía es fundamental la educación financiera en secundario, en el nivel secundario, es fundamental. Es fundamental incorporar nuevas tecnologías como la programación, la robótica, que ya en algunas escuelas del Chubut ya se venía dando desde hace varios años. Pero más allá de eso, digo, el proyecto era bueno, la idea era buena, el proyecto era muy malo. El proyecto estaba mal escrito. El proyecto no definía, por ejemplo, te hablaba de educación pública. No es educación estatal, refiriéndose a la pública. No es educación estatal. Es educación pública, pero porque está definido en una ley anterior sobre la cual nosotros nos tenemos que basar. Estuvimos horas discutiendo el proyecto, claro, y se discutió en comisión y se planteó que estaba mal. Y así llegó al recinto y así lo aprobaron, porque además ese día tenían el show montado con María Eugenia Vidal, que venía a felicitarlos por la presentación, que vos leías el proyecto de María Eugenia Vidal, y yo no coincido en nada políticamente con María Eugenia Vidal, pero el proyecto de María Eugenia Vidal estaba bien. Claro. Hubieran copiado y pegado. Claro, ese era más fácil. Más, copien y peguen. No podía ser adhesión porque todavía el de María Eugenia no está aprobado, pero copien y peguen. No inventen. Entonces, a veces esas discusiones que vos decís, sí, y ¿sabés qué pasa? Que los pibes con esta ley no van a tener educación financiera, porque está mal. Claro. Entonces va a haber... Y no se puede mejorar con la reglamentación, porque ni siquiera va a haber reglamentación de la ley. Entonces va a haber que hacer otra ley que mejore esta ley, porque una ley se mejora con otra ley. Tal cual. Entonces, viste, esas cosas que vos decís, este desconocimiento Incorporen, por favor, la educación... no sé bien cuál es el término, pero hablamos mucho por ahí. Yo soy padre de dos nenas. Una ya no tan nena, que ayer estuvo de joda en Plaza Unión, pero bueno. Se nos empiezan a caer las horas. Y que vino a Madrid el sábado pasado a ver a su novio jugar al fútbol. Ya claro. Es un montón. No, ya está, no es nena. No. Pero bueno, me cuesta. Tenemos una noticia. Sí. La educación de las emociones, no sé bien el nombre cómo es, pero se habla mucho de la gestión de las emociones, uh-huh, y han planteado muchos padres, a mí me ha tocado hablar con muchos padres por ahí, esos temas, que por ahí haya en ámbitos educativos la gestión de las emociones, poder hablar de temas. Creo que hoy lo hacen los POD y otras figuras dentro de las escuelas. ESI debería incluir algo, se debería incluir dentro de lo que es conocido como ESI. Hay que mejorar algunas cuestiones respecto de eso, pero sí es cierto. De hecho, yo había un proyecto presentado que era también... Que lo retiraron porque creo que algo está laburando el Ministerio de Educación en función de esto, pero sí, es un tema que viene de largo, y que si ya lo incluía, no solo por el tema de educación sexual, sino que también tiene que ver con esto de la emocionalidad y de algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo. Yo creo igual... y vos debés coincidir si tenés una niña adolescente, la pospandemia para los adolescentes ha sido, digamos, atravesar la pandemia para los chicos en el inicio de su adolescencia, para los más chicos también, porque digamos hay muchos chicos que tuvieron, los nenes de 2 años, que tenían dificultad para el relacionamiento, porque no vivieron lo mismo que vivió cualquier crío a esa edad, de poder ir a un pelotero de la guardería. La mayoría de los peloteros. Claro, entonces también hubo ahí una dificultad en la reinserción de esos chicos, y también, obviamente, con los adolescentes. Vos fijate los problemas, ¿no?, con los que estamos lidiando. Es un tema nacional. Nosotros ya sacamos un programa
desde la legislatura, que lo presentó la diputada Aguilera, y yo le realicé algunas modificaciones que tienen que ver con la ludopatía y el acceso al celular, y el tema, digamos, hubieron testimonios esta semana y Terrible. la semana anterior respecto de los chicos, porque hace 2 años hablábamos de bullying, hoy estamos hablando de la ludopatía y de las consecuencias que está trayendo, de chicos incluso que atentan contra su vida y de perder y apostar cifras que no tienen. Bueno, ha habido básicamente. suicidios precisamente Sí, por sí, juegos. Sí. Sí. Sí, no, chicos que han manifestado, que han intentado, y el tema de esa cuestión de la virtualidad y del encierro entonces, y todo tiene que ver con esto, ¿no? Por esto que partíamos de el manejo de emociones. Los chicos hoy no tienen tolerancia a la frustración. Yo me acuerdo cuando yo era chica. Una ansiedad. Claro, manejan una ansiedad. Y el tema de que no pueden fallar o de que no. Bueno, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Yo lo veo con mis sobrinos que son adolescentes, y el tema ese de no estar preparados, pues yo siempre digo, a mí el colegio me preparó, y lo asumo, a mí el colegio y mis padres también, a fuerza de castigo, pero te preparaban para el tema de poder asumir la frustración. No todo en la vida es sí. Tal cual. Digamos, si uno tiene que empezar a enfrentarse con los límites, con el no, bueno, todo eso es un tema que hoy lo estamos viviendo y lo estamos viendo cada vez más. Yo te voy a llevar al ámbito político. Como persona cercana también a Sergio Massa, integrás el Frente Renovador. ¿Cómo viviste todo ese proceso? ¿Cuál es todo ese proceso? Una elección. Una elección presidencial es ustedes saben, es Y más cuando sabés que mirás para el costado y el que te está cagando es el de al lado, no el de enfrente. Sí, bueno, sí, yo creo que por lo menos lo que tenemos que rescatar como enseñanza de lo que nos pasó y de lo que nos está pasando es que tenemos que entender, dejar de lado los personalismos. Digamos, yo creo que hoy cuando hay que dar posibilidad de crecimiento a las figuras, de generar nuevos liderazgos, pero dejar de lado los personalismos, porque esto de, bueno, si vos estás con Sergio, no estás con Cristina, si estás con... Es una cuestión de egos y de personalismos, y lo que tenemos que hacer, y lo estamos viviendo, porque el otro día yo también lo decía, ¿no? Esto de, no creíamos que Milei iba a hacer todo lo que está haciendo, o sea, decíamos, bueno... Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Quienes lo votaron decían, algunos. no, esto no lo va a hacer. Y vos lo mirabas y decías, sí. che, mirá que si lo hace, esto se va al bombo, no hay vuelta. Bueno, lo está haciendo. Y lo está haciendo. Ayer, la quita de presupuesto para ciencia y tecnología, y vos decís, y sigue descreyendo de la educación pública, y sigue haciendo asados para festejar que no le dieron la movilidad el jubilatoria. 8.1, que además le dieron, mirás al costado y le dan 100.000 millones a la CIDE. Entonces, cuando vos decís, che, ¿y esto fue porque nosotros nos estábamos mirando el ombligo? Entonces, y creo que pasa a todos los niveles, ¿no? Nacional, provincial, municipal, en los clubes, en donde vayas, sigue pasando esto. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer y lo que tenemos que de una vez por todas es definir qué país queremos, hacia dónde queremos ir y discutir ideas. Yo no veo autocrítica. No vi muy pocos dirigentes del pamperonismo, voy a poner así, tuvo autocrítica. Yo creo que lo que faltó militar, me parece, yo lo milité así en su momento hablando con gente, es que Massa no es kirchnerismo. Es total. Y eso no se pudo instalar en la gente. No, bueno, pero ahí en eso Milei y los libertarios han sido más efectivos en la comunicación que el PRO en la comunicación. Lo hablábamos recién con Germán. Un puñal. Vos sabés que lo hablábamos recién con Germán Martínez, y Germán Martínez va al 2008. Dice, che, ahí arranca con la 125, ¿te acordás? El tema del campo y demás. Ahí arranca como una división en la forma de comunicar que nos hizo, empezaron las cadenas de Cristina y la gente empezó a
che, todo el tiempo cadenas y demás. Y ahí empezó como a colarse esto de comunicar, no sé si comunicar mal, porque la verdad que no sé. Ir de atrás. Pero No, yo yo siempre creo- digo que una cosa es ser punta de lanza, ¿no? Decir, instalo yo el tema. Y otra cosa es siempre salir a contestar Bueno. lo que instala el macrismo, el PRO, lo que sea en este caso, ¿no? Vos que decís que no hubo autocrítica, una vez lo escuché a Sergio diciendo un poco esto. Nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer y había cosas que no comunicábamos, pues nos parecía que per se había que hacerlas. Entonces, digamos, Claro, no se sí. comunicaban porque, ¿y cómo no vas a ayudar a los productores en el medio de la sequía más grande del país? Claro. Nos daba vergüenza decir que estábamos dándole un aporte para... Porque, Sí, sí. porque en definitiva estábamos haciendo lo que había que hacer, que era acompañar a los productores. Y a diferencia de lo que nos pasa a nosotros o de lo que le puede pasar incluso a la UCR, de lo que le puede pasar a los PRO, no digo PRO como partido histórico, pero digo a los partidos más tradicionales, y ya el PRO habría que incluirlo dentro de los partidos más tradicionales. Tiene varios años. Lo que pasa es que nos terminamos hablando entre nosotros. Nosotros nos hablamos entre nosotros, los radicales entre los radicales, los pro entre los pro. Y Milei vino a hablarle a todos. Le habló a los pibes, le habló a los jubilados. Les mintió a todos, ¿eh? Sí, sí, porque sí. hoy lo estamos viendo. Pero le habló a todos. Y les habló con un lenguaje que la gente compró. Porque era lo que quería escuchar. Porque era lo que la gente quería escuchar. Sí, sí, Entonces, sí. cuando vos decís, che, pará, porque él con la motosierra, no vamos a ir con los jubilados, vamos con la casta. Bueno, hoy la pagan me los voy a cortar una jubilados. extremidad si aumento un impuesto. Nunca Tendría que más estar el torso solo, Claro, así. nunca más impuesto a las ganancias. El primer impuesto que retrotrae y que vuelve a El cobrar cuarto. es la cuarta categoría del impuesto a las Tal cual. ganancias. Pasa con los jubilados, pasa con los estudiantes, pasa con los laburantes. Digamos, nosotros acá hoy no lo vemos tan, pero lo vemos a través de medios nacionales todos los días. El tema de los molinetes en los trenes, en los subtes. La gente ya no puede saltando pagar. a morir porque dice, che, sí, Claro. no lo puedo pagar. Bueno, mi vieja, 80 años, dice, no sé lo que pagué. La miro y le digo, ¿sabes por qué? Claro. Porque ella fue una de las que votó a Milei. Su candidata era Patricia. Me da hasta cosa decirlo, pero bueno, es la verdad, ¿qué Sí, iba a sí, decir? sí. No, y más, viste que se vuelve el nene. Bueno, no le va a cambiar algunas cosas ya a los 80 años. No, pero yo quisiera a mis votar. mis Yo le viejos dije, votaron a Sergio, pero con convicción además. bueno, pero yo les dije, le digo, mamá, vos vas a votar y olvídate de vos que ya te queda poco. Olvídate de mí que yo ya estoy más o menos encaminado, pero pensá en qué locura que tengo con mi hijo, pensá en tu hijo, en tu nieto. Y hoy me dice, no sé, le digo, mamá, al que votaste quieren que te mueras. Claro. Es una realidad. El otro día mi vieja me manda también, ¿no? Medicamentos que tenía por PAMI que tenían cobertura al 100%. Me dice uno al 60, el otro al 50, el otro al 80, más esto de tarifas, que porque no hay ningún tipo de consideración en Comodoro, no sé, 300 lucas de luz. Entonces, la gente hoy tiene que elegir. Lo viene haciendo desde febrero, ¿no? Pero ahora se está acrecentando y lo están viviendo todos los días. Tiene que elegir entre viajar, pero viajan para laburar, no es que están Claro. viajando. Sí, sí, o sí, sea, sí, viajan sí. para laburar, viajan para ir al médico, viajan y comer. Digamos, familias que ya digamos, todos los días un nuevo testimonio respecto de que los padres hacen una sola comida al día para que los hijos puedan hacer las 4 comidas, familias que eligen quién va al colegio. Pero, ¿hace cuánto que en Argentina no vivíamos eso? Sí, sí, ni Y hablar. eso es lo que nosotros nos contamos entre nosotros, no le contamos a la gente. Bueno, recién Germán Martínez hablaba de recuperar la credibilidad y la confianza a la gente para poder que te escuchen al menos. Claro. Porque mucha gente, cuando para mí, ¿no? De una opinión personal, cuando aparece una Cristina o un Máximo, y no tengo ninguna animosidad para con ello, es cuando recuerdan de por qué votaron a Milei. Entonces yo digo, Sí, pero también cuando dicen el kirchnerismo, hay que recordar que muchas de las cuestiones que hoy estamos perdiendo son las que garantizó Néstor en su gestión presidencial, Sí, ni hablar. digamos. Y Néstor también tenía esta cuestión disruptiva. Yo no sé del kirchnerismo, pero hay algo que, digamos, lo que tenía Néstor es que tenía esta cuestión disruptiva. Sí, sí, Cuando, con el tema de... Después hay un principio básico que siempre lo decía Néstor.
cuando nos van a empezar a decir kirchneristas para bajarnos el precio. Nosotros somos peronistas. Y eso creo que también marca los tiempos en los cuales uno, qué sé yo, Néstor tuvo, cuando uno habla de Néstor habla, o por lo menos el común de la gente habla más de peronismo. Y cuando habla de Cristina habla más de, y ahí corre el kirchnerismo. Claramente han marcado muchas diferencias internas que ha llevado a muchos marcar estas diferencias para afuera, pero sí es como vos decís, está el recuerdo de esa, como dice Moreno, la década ganada y todo lo demás, que hace referencia a un montón de derechos logrados en esa época. Después hay cuestiones que no llegamos a preguntárselo a Germán Martínez por una cuestión de tiempo, pero sí tenía que ver con el tema de los jubilados y la diferencia entre los vetos, entre el veto que hizo Cristina del 82% móvil y demás. Pero bueno, son cosas que la gente va tomando y va viendo, yo creo que con un mucho más antiperonismo o antikirchnerismo. Y ahí es donde está este punto de Milei que gana. Que gana. La semana pasada bajó un poquito en las encuestas. Sí, yo igual por eso de la cadena nacional fue como tema, la cadena nacional en la presentación del presupuesto fue también un punto de inflexión para la gestión del gobierno. No lo dicen los medios más cercanos al peronismo, sino lo dicen los medios más cercanos. De 14 a 0.5. Exactamente. Nadie lo escuchó. Cuando vos preguntás, che, ¿viste lo que pasó? No, o sea, nosotros obviamente, yo estuve prendida, lo escuché, traté de... Pero después que además básicamente en la presentación no dijo nada, fue simplemente una cuestión expositiva, lo que se peleó con Martínez, se peleó con Sabrina Selva, digamos, toda esa discusión hasta grotesca, generada por el presidente. Vos decís, che, y bueno, el presidente... Y ahí es donde digo, che, bueno, Néstor, ¿te acordás que Néstor también asumió con la cara cortada porque se pegó con el bastón o con la cámara y demás? Bueno, también... pero en definitiva, y yo en la última sesión también lo dije, digamos, teníamos claro que había que hacer un ordenamiento de las cuentas públicas y del gasto público. Veníamos también hay para mí lo que tiene Milei es que no tiene esa cuestión de la historia, parece que nacieron ayer y de un repollo, claro. Es lo que decía. Entonces, veníamos de... Primero la pandemia, que la pandemia no fue una cuestión solo nacional. Podemos discutir después si el encierro o no el encierro. Y si la gente se moría, si vos no sabías qué iba a pasar, si vos no sabías cuáles eran las consecuencias. Claro, juega contra el contrafáctico ese. Exactamente, digamos. Hay que tomar decisiones en el contexto en el que estábamos. De algo totalmente desconocido. De algo que no sabíamos. Ustedes hablaron 1.000.000 de veces con Fabián, que fue un gran vocero, Fabián Puratich, que fue un gran vocero en la pandemia. Todos los días hacíamos esta conferencia de prensa, pero porque lo que teníamos que llevar era algo de certeza a la gente, algo pequeño aunque sea de certeza. Sí. Y en ese momento la única certeza que teníamos era que el contagio no se daba si había distanciamiento social. Y el distanciamiento social se lograba quedándonos en nuestra casa. Las vacunas, después aparecieron los que hasta controles. Se politizó las vacunas. Bueno, también, entonces... ¿no? Lo que pasa es que después me acuerdo. Esta no, porque es una vacuna peronista. Pero estamos todos en pedo. El chip comunista que venía en la Sputnik. Nos vienen a envenenar. Bueno, bueno, pero empezó digo, a pasar un montón de esa es la película. Después la sequía más grande que tuvo el país. Entonces, ¿cómo no vas a acompañar al sector turístico que vos le dijiste, che, ¿sabes qué? Cerramos. Tu hotel cierra. ¿Cómo después no los vas a acompañar? Con medidas de incentivo, Sí, bueno, pasado todo esto, ¿había que ordenar el gasto público? Sí, claramente había que ordenar el gasto público. ¿Y en el ¿Con medio? los jubilados? Y en el medio la interna. Claro. En el medio del post-pandemia, la interna al pedo. Totalmente. Eso es lo que yo digo. Hay un montón en el medio, porque el paréntesis es amplísimo. Yo creo que las internas... No mencionamos vacunatorio VIP, no mencionamos la fiesta de Olivos. de mi querida Fabiola en Olivos. El paréntesis ese de... Que una madrinense tiró en la El selfie. paréntesis ese de claro. en el medio es tan grande que hace pesar. Está bien, pero todo vos esto. decís una interna al pedo. Y digo porque el año que viene hay elecciones. Y vos decís una interna al pedo.
veces las internas son sanas. Sí, pero ahí no, Pero le rompieron no, el bloque. claro, por eso. Pero las internas son sanas siempre y cuando el que pierde acompaña, el que gana... Ponele. Bueno, por eso, si se entendiera la lógica de la interna, de, che, tenemos dos figuras que le decimos a la gente, bueno, ¿cuál es? Vos me decís, bueno, hay una interna sana y de ideas y de compromiso y de qué es lo que queremos para el futuro, no está mal. No. El tema es cuando la interna, y vuelvo a lo mismo... Es por egos. Por ego y porque nos miramos el ombligo y decimos yo quiero. Y bueno, Claro. Entonces, no podés ahí hablar de un está- gobierno que vos sos la número 2 como si fuese un gobierno de oposición. Bueno, pero les pasa hoy a veces, ese igual es una cuestión, ¿no? Y Milei Sí, con sí. Villarroel después Con la van, se peronista abrazan. Villarroel. No, por favor. Bueno, Cuando Moreno dice... pero ayer no lo dice estaba Moreno, lo en dijo Comodoro. ella. Sí, bueno, pero a ver, cuando te dice... Sí, hay una chica que se autopercibe robot. Si es por eso. Claro, sí. Sí. Después cada uno. Yo me autopercibo rubio de ojos claro, celeste. Ideológicamente Somos va... mellizos acá con Claro, No se nota igual, pero. claro. Sí, No, sí. bueno, ¿Y pero... cómo viene, Vane? Porque recién hablaste, yo parezco hasta, viste, viejo pesado, pero el año que viene es una elección trascendental. Trascendental. En donde hay arreglos, alianzas, figuras. ¿Vos ves figuras ya emergiendo? No, bueno, por eso, pero esto es lo que yo te decía, lo que tiene que pasar es que nos definamos qué es lo que queremos. Yo creo que todos tenemos en la cabeza de que lo que queremos es que la composición de la Cámara se mantenga más o menos como, digamos, sin que Milei tenga su mayoría para que ya, claro, Ahí. ya ni siquiera tenga ni que vetar porque las leyes salgan como salen sin discusión, como la escribanía del Congreso. El ámbito legislativo es un ámbito importante, en tanto y en cuanto se generan las discusiones. Digamos, uno tiene que saber qué representa a algunos a la provincia, a los ciudadanos, Entonces, las discusiones que se dan son las discusiones que tenemos. Ahora tienen que discutir el presupuesto. Lo dijo el presidente en su presentación y queda reflejado en el escrito en el proyecto que se presentó. ¿Cuáles son las obras para las provincias? Ninguna, porque las provincias tienen que reducir el gasto público. 10 en Chubut, de las ruta- cuales no son nuevas. Claro, son la continuidad. Pero cuando el tipo te dice rutas que no van a ningún lado, y nosotros tenemos rota la ruta entre Trelew y Esquel, la ruta entre Trelew y Comodoro, que también está en algunos tramos, está Sí, entre destruida. Comodoro y Gobernador Costa. Entre Comodoro y Gobernador Esa Costa, parte que la el 40 tramo es- Comodoro, Madryn, Trelew, que nos vienen diciendo que se las va a hacer cargo el Estado provincial. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está? Porque todo es discursivo. Pero encima cuando el presidente te dice rutas que no conducen a ningún lado, y es la ruta que nosotros usamos porque además perdemos conectividad aérea, porque digamos también estamos perdiendo conectividad aérea, no tenemos conectividad aérea intraprovincial, y tenemos los sectores productivos aislados unos de otros por 400, 500, 600 kilómetros, fíjate vos si las rutas no son importantes. O cuando te dice Está bien, casas pero que eso no es una habita medida nadie. federal, Vane. Sí. No, está bien, pero lo que yo digo es, esas discusiones, ¿en dónde se dan? Se dan en el Congreso. Y si no tenemos representantes que defiendan los intereses de los chubutenses, que defiendan y que se conviertan en escribanía, a ver, que una diputada le favorezca el veto con la ausencia y, la verdad, no estamos Ana Clara Romero. no estamos entiendo por qué pensando en faltó las dos veces. No estamos pensando en los jubilados de Chubut. Claramente es por una decisión política. Uno Bueno, tiene pero esas, no se dentro de las condice- herramientas legislativas, vos tenés la posibilidad de abstenerte, tenés la posibilidad incluso de estar ausente. Es que la estando ausencia el en ese recinto. o lo que ¿Tenés? hacía era favorecer, Sí. digamos, era favorecer los 2/3 para que pudieran Claro. tener el voto o el voto negativo a la insistencia. Y entonces, ¿y con qué cara volvés si te vas a sentar a un centro de jubilados? Entonces, nosotros necesitamos representantes en el Congreso que defiendan los intereses de los chubutenses, pero que los defiendan en serio, que defiendan las obras que necesitamos, que defiendan... Entonces, en ese sentido es cuando ya hay que yo no digo... deja de ser 5. Está bien, pero en ese sentido es que yo digo, si nosotros
nos vamos a dejar llevar para una elección por una interna y por el ego del yo quiero y no del yo puedo, y vamos a estar complicados. Entonces lo que creo es que tiene que haber un gran compromiso de la dirigencia política, y no me hago la sota y miro para el otro lado, pero digo, tiene que haber un gran compromiso de la dirigencia política de definir qué actores son los que están preparados para participar de esto. En el marco del Frente Renovador se está realizando esa tarea, ese trabajo. En realidad dentro del Frente Renovador se está, por lo menos a nivel nacional, estamos trabajando muchísimo. Yo trabajo muchísimo con mujeres del Frente Renovador, lidera Malena Galmarini, y es una intensidad. No sé, la ves yo te iba a preguntar eso, porque hoy se lo ve bastante corrido a Sergio Massa, por lo menos de la cuestión pública, a Malena también, pero uno entendería que después de lo que pasó el año pasado, de las elecciones y demás, los turnos electorales, por lo menos el primero, que es el del año que viene, uno entendería que por ahí Sergio Massa estaría un poco más corrido, o estaría un poco más ya dejando espacio a otros compañeros del Frente Renovador que vayan avanzando. ¿La ves a Malena en ese rol también? Mira, los dos, yo estoy mucho, digo, por esto de estar en mujeres del Frente Renovador, pero en definitiva, digamos, pasa con el Frente Renovador también. Los dos son muy activos políticamente, digamos, eso no lo podemos negar, más allá de la actividad pública, políticamente están, y siempre tienen esta palabra de es por acá, pensarlo por acá, digamos, obviamente, y van abriendo el juego. El Frente Renovador tiene, y la conformación del Frente Renovador a nivel nacional te lo dice. Hay compañeros de Corrientes, compañeros de Mendoza, compañeros en la conformación, digo, está bien Chubut, está muy federalizado, está muy aceptada la cuestión de género, entonces la mirada es muy, muy transversal en todos los aspectos. Y entonces esta cuestión de siempre tener compañeros, y además hay cuadros técnicos dentro del Frente Renovador que lo han acompañado a Sergio en el ministerio en la última parte, pero digamos que lo vienen acompañado a Sergio, y que son cuadros técnicos que la verdad que son maravillosos y que están ocupando cargos. Diego Giuliano es el presidente del Frente Renovador a nivel nacional, fue el secretario de Transporte durante la gestión de Sergio, es de Santa Fe, y la verdad que tiene una cuestión. Michel, que fue el de AFIP, ANSES, AFIP, también, digamos, es un cuadro técnico y con una claridad en su mirada y en los conceptos y en las definiciones y en esto de tamizar un poco las cuestiones de lo que pasa. Entonces, es cierto que tanto Malena como Sergio tienen esta cuestión de fortalecer los cuadros y la dirigencia. La Fundación Encuentro se está laburando un montón con estudios respecto de análisis de situación, de coyuntura, de números, de llevar claridad respecto de esto de la economía repunta en B. No, chicos, la economía cae, y te pueden acompañar los mercados, pero los mercados no es la economía. Y ya los mercados le están soltando un poco la mano. Por también. eso, ayer el anuncio, digo, todavía está en cuestión de rumor, pero cuando sale Clarín y Bonelli a decir, ojo que Petronas se retira de Río Negro. Salió Berenzinec e YPF a decir que estaba garantizado lo de GNL en Río Negro. También. Pero no a través de Petronas, tal vez. A través dijo de YPF. que, claro. A través solo de YPF. Sí. Después yo lo chequeé porque yo tenía la misma información. Sí. Entonces, sí, Marín salió a decir que podía ser a través de otro inversionista, porque en realidad lo que falta es la plata. Sí. Intenciones. Ahora, creo que un mes más tiene Petronas para definir el desembolso. Sí, lo de ayer fue todo en cuestión de rumor, y entiendo que lo escuché a Bonelli hablando al respecto y dijo que él tenía chequeado y que había chequeado con fuentes y demás, pero obviamente no hubo ningún anuncio oficial respecto de... Pero digo, son todos indicadores que vos decís, che, no estábamos en el repunte, en el RIGI no nos iba a llevar a la estratosfera de... Y bueno, claramente estamos en una situación en donde todo eso que desdeñaron, que es la política, la construcción, la dirigencia, es necesaria, porque estas crisis políticas, estas crisis de esta grieta famosa que ya
estamos... Acá Porque peor. hoy creo que está más que nunca la grieta vigente, porque es Sí, sí. cada vez más división respecto de dónde sí, te Por eso la paraste. gente no quiere más. Por eso, ahora me diste un pie. Se habla de un armado provincial denominado Despierta Chubut. El que está en el mundillo de la política o los runrunes o algunas informaciones, algunas fuentes indicarían de que hay dirigentes políticos ya inmersos en ese armado, trabajando para ese armado. Y el Frente Renovador está en Chubut muy bien instalado, con dirigentes de nombre. Digo, ¿cómo ves ese? Porque Meissner dice que lo que se viene es Despierta Chubut versus La Libertad Avanza. O sea que en el Despierta Chubut estaría el Frente Renovador, estaría parte del PJ. ¿Cómo ves todo eso? Eso. ¿Con oliva o limón? La cuenta, por favor. Me quiero ir. No, a ver, yo primero lo veo ambicioso, ¿no? Pero por una cuestión de... A ver, Despierta Chubut o Milei, vuelvo a insistir, si los diputados nacionales que responden a Nacho Torres dicen que todas sus acciones las conversan con el gobernador, entonces la ausencia del otro día estuvo conversada con el gobernador. Y entonces... La pregunta es... ¿Qué diablo? ¿Responde al gobernador? Bueno, Porque, a ver, pero vos sos de la misma tierra. dos declaraciones antes, 2 doritos antes, no 2 doritos después, había dicho que todas las decisiones que se tomaban respecto de la Cámara se consensuaban con el gobernador. Sí, implícitamente Yo está diciendo eso ella ¿Por qué también. no ¿sí? tengo que creer en lo que dice Para ella ponerse abajo del públicamente? paraguas. Qué buena Sí. es. Porque- Qué buena que sos. Siempre, la más buena. Entonces, digo, si está esta cuestión. El otro día cuando sale Nacho Torres y dice, Milei nos mintió. Ajá, hace 10 meses nos mintió. Y en febrero cuando hicimos la batalla también nos había mentido. Entonces, Claro. digo, ¿cuál es el otro lado de La Libertad Avanza en definitiva? Si cuando después sentamos a los representantes del pueblo y de la provincia en el recinto, le votamos a favor o nos abstenemos o nos ausentamos. Yo creo que es lo que está diciendo, uno imagina de haber vivido algo similar, es una cosa dentro del ejido chubutense y otra cosa afuera. Bueno, no, a mí no me sirve el doble discurso. No digo doble discurso. Yo, ojo, me hago digo, es un análisis que puedo Sí, haber, pero por puede eso haber. digo, a mí no me sirve tener un discurso dentro de Chubut y decir nosotros vamos todos unidos en contra de Milei y después darle la mano. Sí. Más allá de que te faltan años de gestión y demás, ¿cómo ves porque, a ver, uno entiende que los intendentes, no todos, pero varios intendentes de interior de la provincia están como más cercano al gobernador Nacho Torres y demás, y que eran parte del Frente Renovador. ¿Cómo ves el armado del Frente Renovador? ¿Puede resurgir figuras para el 25, para el mismo 27? Sí, sí, mira, hoy estamos en una situación tan compleja, 2024, ¿no? 2024, septiembre 2024, feliz día de la primaria del estudiante. En este momento estamos ante una situación tan compleja a nivel nacional y del posicionamiento de la provincia respecto al gobierno nacional, esto de falta de obra, de falta de presupuesto, de falta de que el Estado nacional esté presente a través de lo que tiene que estar presente y de lo que se tiene que hacer cargo, y que muchas veces, digamos, estamos en la discusión de si se hace cargo la provincia o no, pero estamos en una situación tan compleja que si volvemos a caer en el error de hablarnos entre nosotros respecto de futuras elecciones y de armados políticos y demás, estamos errando al vizcachazo, diría mi abuela. Porque Pensé lo que la misma tenemos, frase. hoy tenemos que hablarle a nuestro, eso delata que somos viejos, pero Habla por tenemos vos, yo que, estoy en mi mejor momento. tenemos que hablarle a la gente respecto de cuáles son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones respecto de lo que está pasando? Porque diagnóstico tenemos todo. Planteemos las soluciones a lo que estamos atravesando. Después los espacios políticos,
y más los frentes, digo, porque en el armado de frentes, después hay que ver cómo se integra cualquier frente, y en el armado de frentes, lo que vos tenés que tener es por lo menos un fin común. Y el fin común no puede ser... Glinsky dice, si deja a Macri y a Milei, bienvenido sea. Por el gobernador, digo, ¿no? Bueno, bienvenido sea él acá o bienvenido seamos nosotros allá. Eso también es la discusión. Bueno, Claro. se discute conducción. No, porque digo esto, es cierto lo que dice José, digamos. No, como que el límite es Macri y Milei. Bueno, pero Nacho integra, cuando fue a firmar el Pacto de Olivos, fue porque se lo pide el Pacto de Olivos, no, el Pacto de mayo, en julio, claro. Con el acto de la independencia, Sí. lo va a firmar por pedido de Mauricio. Mauricio. Del Mauri. O al menos eso es lo que trasciende. Entonces, digo, para adentro, y a veces parece que nos olvidamos el alcance que tienen los medios nacionales, y hablamos al principio respecto de la introducción, porque parece que de Arroyo Verde para allá podemos decir una cosa y de Arroyo Verde para acá podemos hacer otra. No, y es todo lo mismo, es el mismo tipo. Entonces, o nos ponemos todos, digo, y yo no sé, no estoy, pienso en esto mismo que dice José. Che, hay dos límites que son límites grandes, en principio. Porque hoy tenemos claro que nosotros no vamos a estar de ese lado, o sea, castigando a los jubilados, castigando a los laburantes, castigando a los estudiantes, castigando a la educación pública. Ya están amenazando con el veto al financiamiento de la universidad pública, porque todo es déficit. Bueno, ¿y qué es de lo que se tiene que hacer cargo del Estado? ¿Por qué no empezamos a hablar De los 100.000 de esto? millones de la CIDE. Claro, de los 100.000 ¿para millones qué de la recauda? CIDE. ¿Para qué estamos? centraliza? Está Claro. bueno, está buenísimo, pero de última, si no te querés hacer cargo, agarrá los porcentajes, no te quedes el 75% y gires el 25% a las provincias. Si no te vas a hacer cargo de la educación, que de hecho no tenés educación nacional, si no te vas a hacer cargo de la educación, que no tenés un puto hospital nacional, dale esa guita a las provincias y que se manejen. Bueno, pero el otro día me contaban deserción en escuelas secundarias, ¿no? De pibes que están dejando las escuelas secundarias. Aumento de los casos de los chicos que no se están vacunando. Bueno, paren, porque eso no es libertad. Quita de medicamentos a jubilados. No, pero digo, además de las decisiones que toman los padres, de, che, no pasa nada, Sí, que el sí, pibe sí, no sí, vaya sí. más a la escuela, a vos no lo vacuno. Claro, después tenemos rebrote de sarampión, después reaparece la viruela, y vos decís, pero pará, si estas enfermedades Ya fue. ya No se fueron, usan más, diría. claro, Bueno, porque la vacunación había logrado... Argentina tiene una particularidad con respecto al resto de los países, no sé si del mundo, pero por lo menos en la región y en Europa se mira mucho, que es esa rebeldía constante de cuestionar todo. Claro. Pero esa rebeldía constante venía acompañada de cuestiones históricas, de una memoria histórica y demás. Y de políticas públicas, de que y vos creo ibas que- al hospital y Sí, te sí, 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 sí. decían lo necesario que era y te enseñaban métodos anticonceptivos y te daban la libreta Sí, de tal cual. vacunación. Creo que Eso ahora es es como que esto se empezó a perder y se puso sobre la mesa y en cuestionamiento absolutamente todo, incluso cosas que ya habíamos discutido y ya estaban bueno, saldadas. es si volvemos a discutir aborto, Tal cual, tal cual. después de la lucha histórica que fue tener Sí, sí, una después no ley, entendimos nada. Sí, sí, sí. es porque claramente no hemos entendido nada. Si estamos discutiendo igualdad de género, es porque la verdad, y digo, ¿y los 20 años de lucha? 20, Sí, por por hacer el poner un resumen, ¿no? Pero digo, y porque son los que tengo registro. Pero, y las Sí, si luchas... tenés 22, ¿cuánto? Claro, pero y la lucha Qué de bien mi que estuve. madre, y la lucha de mi abuela, y la lucha... Y digo, che, ¿en serio estamos discutiendo esto? ¿En serio estamos discutiendo el tema del aborto de vuelta? Son discusiones saldadas, porque si no, digamos, todos nos creemos refundacionales y volvemos a discutir cuestiones que ya están dadas, ya la Es lo que decía sociedad un poco las Germán, ¿no? discutió. Que decía que Milei piensa que él... Claro. A partir del claro. el cero, ¿cómo dice? ¿Cómo Es la línea del tiempo Claro. del cero. Para allá Total, Milei y es antes no había nada. AM, claro, Claro. AM y PM, Claro. ¿viste? Es esto, antes de mi ley y después de mi ley. Pero la realidad, lo cierto es que estamos en una cuestión que vos decís, che, es momento de seguir avanzando. No podemos estar discutiendo que haya pibes que no están yendo a la escuela, que elijan no ir a la escuela y que nadie los vaya a buscar a su casa y los lleve a la escuela. Y les diga, el secundario es obligatorio.
No puede ser. Sí, Pero pasa. Y está pasando que no, digamos, que los padres no tienen herramientas para garantizarlo, que los padres están laburando muchas más horas por día para poder garantizar el plato de comida, y que entonces en realidad volvemos a esta cuestión del sálvese quien pueda y de padres que están todo el día fuera de la casa para poder llevar el plato de comida, y pibes que... y ahí es donde el Estado tiene que estar de alguna manera garantizando que ese derecho que tiene el pibe de tener obligación en la escuela secundaria se cumpla. Porque para tener la libertad y para poder administrar libertad, no hay nada más poderoso que la libertad. Pero para poder administrar la libertad, lo que tenemos que tener, que es lo que no quiere Milei, es una población educada que sepa administrar esa libertad y que sepa ejercerla con responsabilidad, que es lo que este señor claramente no está haciendo. Entonces, volviendo un poco para tu pregunta para atrás, porque parece que si no la he evado, y hoy tenemos que dar estas discusiones. Después veremos las cuestiones electorales. Pero lo que yo sí creo que quienes se sienten en el recinto de la Cámara de Diputados, que es lo que renovamos nosotros el próximo año, tienen que ser personas que tengan claro a quién están defendiendo y por qué están sentados ahí, y no que sean, en definitiva, serviles a las necesidades de un gobierno nacional en función de obras que prometen y que no llegan, evidentemente. Ojalá se elijan bien, entonces. Vane, querida, te agradezco mucho. Un placer. ¿Te sentiste cómoda? Súper, la verdad. ¿La pasaste bien? Muy bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Nos están viendo a través del canal 9 Comodoro Rivadavia. Así que aprendan y vengan a sentarse al Resto Billuteri. Un saludo a toda la gente de Comodoro y aprendan los diputados y vengan. Vanessa Abril, diputada provincial, estuvo con nosotros aquí, de la ciudad de Comodoro Rivadavia a Madrid, sin escalas. Y ¡ping!